Buenas tardes. Vamos a empezar hoy con la práctica de circuitos trifásicos. Entonces, en la guía les dejo ahí un poco de teoría para que la lean, por si no han visto nada en la clase en su clase. No sé si todavía están en el primer parcial o ya van por circuitos trifásicos. Bueno, con respecto al procedimiento de la práctica hoy, entonces vamos a hacer varias conexiones de circuitos trifásicos. Entonces, fíjense bien. Dice el primer paso, construir el siguiente circuito y dice que coloquemos una fuente en estrella. Solo que ustedes lo van a hacer de esta forma. Miren, aquí en Source, Power Sources, aquí están las fuentes trifásicas. Está la fuente delta y la fuente Y. Solo que para que practiquen, ustedes la fuente en estrella la van a hacer igual, o sea, van a hacer las conexiones así, colocar tres fuentes. De esta forma, vamos a poner su desfase en grados, aquí está, menos 120. Y esta sería 120, ¿no? Ahí está, solo las conecto acá. Les pongo el tierra. Está. Ese sería mi nodo tierra, ¿verdad? Y el primer circuito que dice que construya es un circuito estrella-estrella, ¿verdad? Igual. Va a ser un juego de resistencia en estrella. Voy a cambiar el color de esta sería la fase B, fase C, ¿verdad? Le voy a poner un nombre. Fase B. La fase C, ¿va? Ahí está. Y dice que lo coloquen. Ustedes lo van a hacer con los valores que dice aquí, 480 voltios, 60 Hz con resistencia de 50 ohms. Yo lo voy a hacer diferente. Lo voy a hacer con 30 ohms. Con 120 voltios a 60 Hz. Igual toman una captura del circuito, ¿verdad? Siempre. Después dice en el paso 2, la configuración del circuito de la figura 1 se llama estrella-estrella. Mira los voltajes de línea y de fase posteriormente.
mide las corrientes de línea y de fase. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sacamos un multímetro y primero dice que mida voltajes de línea y de fase. Ok. Entonces, ¿cuál es el voltaje de línea? Sería de acá a acá. Aquí estaría midiendo voltaje de línea AB, ¿verdad? Después puedo medir el voltaje de línea BC. Y también el CA, ¿verdad? Ahora, como mido los voltajes de fase, pues solo lo pongo acá. Estos serían los voltajes de fase. Ahí. Y después me pide medir corrientes de línea y de fase. Pero hay una cuestión en los circuitos estrella, que las corrientes de línea y de fase son iguales, ¿verdad? Sería la corriente de línea A. Voy a poner acá la corriente de línea B. Y la corriente de línea C. Ahí, de esa forma. Yo lo estoy haciendo de un solo, pero ustedes lo pueden hacer partes por partes. Digamos, primero medir el voltaje, después las corrientes. Yo lo estoy haciendo todo de un solo. Pero ustedes mejor háganlo por partes. Primero colocan, no sé, un multímetro en la fase A, después en la base C. Como les sea más fácil. Ah, por cierto, hay un error con esta tabla. Lo voy a corregir ahorita. Entonces, fíjense bien, debería ser así la tabla. Conexión, fase A, fase B, fase C. No, permitamos. Bueno, sí, en realidad sí para la fase, ¿no? Para los voltajes de fase. Después, no, a B, BC y CA. Ahí está. Serían voltajes de línea. Voltajes de fase. Después corrientes de línea sería A, B, C. Combinar y centrar. Corrientes de línea, después así corrientes de fase. Como les había explicado en la práctica pasada, como esta tabla es demasiado, esta sí es demasiado larga, tienen que hacerla por partes.
Después potencia de fase. Y factor de potencia de fase. Ahí. Después las conexiones. Estrella, estrella. Estrella delta. Delta, delta. Delta Y. Y ahí está. Sí, bien larga esta tabla. Vamos a ver. Hagámoslo así, háganlo así ustedes, ¿ven? Las corrientes, estas las voy a cortar. Las voy a poner aquí. Esto solo lo copio. Y después las potencias. Así. Así debería ser esta tabla. Bueno, serían 3 tablas, va. Bueno, entonces ahora, volviendo al circuito, vamos a ver, le damos acá, correr simulación, y empezamos a anotar, va. Vamos a ver. Empezando con los voltajes de línea, dice voltaje de línea AB, 207.842. 842 voltios. Después, voltaje de línea ABC sería esta, 207.838. Las unidades, ¿va? Recuerden que siempre tiene que ir unidades o los ponen aquí arriba, ¿verdad? Que todos son voltios. Después el voltaje CA, 207.846 voltios. Después los voltajes de fase. Fase A, 119.995 voltios. La fase B sería esta, 120 voltios. Y la fase CA, 119.998 voltios. Ahí está. Ahora voy con las corrientes. Corriente de línea, 4 amperios. 4, 4. Después aquí también me da 4. Y aquí también 4, ¿va? Tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Igual los voltajes, porque es carga balanceada. Después, la potencia. Para la potencia sí voy a quitar todo este montón de multímetros. Voy a quitar. Ahí. Entonces, para la potencia utilizamos algo que se llama batímetro. Aquí está. Es el tercero, la tercera herramienta de acá. Entonces, ¿cómo utilizamos el batímetro? Pues acá donde dice voltaje lo conectamos en paralelo y donde dice corriente lo conectamos en serie. Sencillo, ¿va? Y fíjense bien que dice potencia
de fase. Entonces lo conectamos en paralelo con la fase y en serie con la fase, ¿verdad? Entonces sería, se voy a medir la fase A en, en paralelo y en serie la corriente, ¿verdad? Ahí está. Ahora coloquemos otro en la fase B. Vamos a ponerlo en paralelo con el voltaje. Y en serie con la corriente. Vamos a otro. Ahí. Y acá. Cheque. Ahora podemos darle a correr a la simulación y nos debería marcar bien todo. Ahí está. Entonces me dice que los 3 batímetros me marcan 480 watts de potencia de fase a un factor de potencia de 1, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí solo tengo carga resistiva, ¿verdad? No tengo nada capacitivo o inductivo, entonces el factor de potencia debe ser 1. Entonces 480 me dio 480 y el factor de potencia 1 en todas las fases. Check. Y una cosa, les voy a explicar algo, que hay 2 factores de potencia cuando hablamos de circuitos trifásicos. Hay un factor de potencia de fase y hay otro factor de potencia de línea. Entonces, por ejemplo, si quiero medir el factor de potencia de línea, sería de acá. Esto lo voy a conectar de un solo acá. Voy a quitar esto. Y este no me va a dar 1, no me va a dar 1 de factor de potencia debido al desfase que hay. Hay un desfase entre los voltajes. Esta me va a dar 0.86 y también la potencia me da otro valor debido al cambio del voltaje. Ok. Bueno, entonces eso es lo que tienen que hacer. Después, ¿qué más? Hacen la conexión. Después de hacer esta, hacen la conexión acá. Solo cambian las resistencias. Sí, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es un triangulito. De acá, acá. Conectar este acá y este acá. Ahí. Ya voy a borrar el dibujito. Y el último viene acá. Entonces igual vuelvo a hacer todas las mediciones. En este caso, los voltajes de línea y de fase son iguales, ¿verdad?
voy a medir de acá de línea. Por ejemplo, aquí estaría midiendo línea A, línea B, y si me mido acá de la línea de la fase A a la línea B en la carga, ¿verdad? Eso me va a dar igual. Vamos a correr. Este me da 207 y aquí me da 207. Después, ¿qué más? Después pasa algo con la conexión delta en este caso, cuando lo quieran hacer aquí. Cuando quieran hacer la conexión delta van a utilizar esta fuente de voltaje, porque les va a dar un error al momento que quieran realizar una conexión así con estas fuentes de voltaje. Entonces utilizan esta, que está aquí en Sources, por Sources, Three Phase Delta. Le dan OK y ahí está. Bueno, entonces dice, mira, después de medir los voltajes de línea y fase, las corrientes de línea y fase, mira la potencia. Después construir una configuración estrella delta, 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 delta estrella, utilizando los voltajes de fuente siempre de 480 voltios, una frecuencia de 60 Hz y la carga de 50 ohms. Realice todas las mediciones del paso 2 y 3 en cada configuración y llene la siguiente tabla con las mediciones obtenidas. Después van a construir el siguiente circuito. Este sería la parte 1. Parte 1 de la práctica sería un circuito puramente resistivo. Después la parte 2 de la práctica es un circuito inductivo. Y van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer todas las mediciones. Después, la tercera parte es un circuito inductivo, pero con carga desbalanceada. Porque estos dos son cargas balanceadas. Si se fijan bien, todas las cargas, carga de la fase A, fase B y fase C son iguales. Y aquí sí ya cambia. Y por último, dice aquí en el paso 16, después de que terminen esta tabla, dice en la configuración YY, conecte el osciloscopio en paralelo a las fuentes de voltaje y tome una captura de las tres ondas. O sea, así, ¿no? Dice conecte el osciloscopio en paralelo a las fuentes de voltaje y tome una captura de las tres ondas. Okay, entonces lo puedo hacer aquí, ¿va? Porque este YY. Solo que aquí ya no voy a utilizar un osciloscopio de dos canales, ¿verdad? Sino que ocupo otro. Vamos a utilizar este 4-channel oscilloscope. Este lo voy a poner acá. La fase A. Perdón, la fase B. Y la fase C. Vamos a correr, aquí está el voltios. Esto lo puedo quitarme ahora. Y bueno, aquí primero, aquí en fase A, justo las divisiones del voltaje. Ahí también voy a cambiar el color aquí. Si no, no voy a poder distinguir las fases. Ahí. O sea, ahí está, ahí ya me aparecen las tres, ¿va? Diferente color. Entonces, aquí en esta perilla, pues cambio fase A y pongo la escala de la fase A, del channel A, en 100 voltios.
Después lo cambio al B y también lo pongo en 100 voltios. Pues lo cambio al C y también lo pongo a 100 voltios. Y ahí está, ahí me aparece. Voy a poner así en blanco. Ya está, ahí me aparece mi onda de voltaje trifásica. Esta es la captura que deben de tomar, ¿verdad? Del osciloscopio. Después que dice, usando los datos obtenidos mediante las mediciones realizadas en mi simulador, realice los siguientes cálculos solo por la fase A de cada una de las conexiones realizadas anteriormente. O sea, la conexión carga balanceada resistiva, carga balanceada inductiva resistiva y carga desbalanceada inductiva resistiva. Entonces, calcule el voltaje de fase de la conexión YY y DY utilizando la fórmula voltaje de fase igual a voltaje de línea entre raíz de 3. Entonces, al final de este paso y de realizar todos los cálculos, pues hacen una tablita ahí. Sería así, ¿va? La conexión. Bueno, aquí está. Después de hacer los cálculos, hacen la tabla comparativa. Entonces, aquí calculamos voltaje de fase A, B fase A, B fase A calculado. Después B fase A experimental. No sé. B fase A calculado, B fase A experimental. Y después, ¿qué más? El B de línea. También. Calculado. B de línea experimental. Bueno, aquí está. Perdón, no me había fijado. Que aquí estaba ya. Así lo hacen. De todas formas, creo que si no me equivoco, todas son para el voltaje de línea para la conexión YY de delta. Voltaje de línea. Déjenme ver. Bueno, entonces sería así, porque pide para que lo hagan con dos conexiones. Sería de esta forma.
voltaje de línea, voltaje de fase, corriente de línea, corriente de fase, después sería acá conexión, YY, estrella, estrella, y después conexión, delta Y. Y aquí sería el valor calculado. Y aquí el valor medido o experimental. Así sería, porque dice acá que lo haga para el voltaje, calcule el voltaje de fase de la conexión YY y delta Y. Entonces dice, el B de fase lo hago, lo calculo con el cálculo del B de línea. Sería aquí, ¿ve? B de fase. Entonces, por ejemplo, si lo quiero hacer acá, voltaje de línea, voltaje de fase, aquí va, en el YY. Entonces voy a agarrar el voltaje de el voltaje de línea y lo voy a dividir, va, entre, entre 3, pero a la medio, va. Dice acá. Ujú. No, no recuerdo cómo hacer. No recuerdo cómo hacer la raíz acá. Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, miren, el valor que yo calculé acá de la tabla de los valores experimentales, ese valor lo utilizo acá. Ah, ok, SQRT. Ok, vamos a ver. Sería igual al de línea, ¿va? Entre SQRT. Sí, pero no me aparece.